la grabación por YouTube y de pronto para que ustedes la puedan repasar y la puedan ver. De igual manera, esta presentación también lo que vamos a ver hoy, yo la voy a enviar, se las voy a enviar al WhatsApp. Entonces sí sería ideal que aquí ya les voy a colocar el listado de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Ahí hay dos datos curiosos. Aquí hay un dato del listado de asistencia que dice grupo poblacional, grupo étnico y grupo etario. Digamos, si no pertenecen, digamos, a ningún grupo poblacional o étnico, colocan la palabra ninguno. Y en grupo etario colocan, bueno, dependiendo de la edad que ustedes tengan, niñez o niño, adolescente, adulto y adulto mayor. Sería colocar esas categorías que serían para grupo etario. Pero grupo poblacional y grupo étnico, ustedes por favor, si le colocan, si no pertenecen a ningún grupo, le colocan que ninguno, ¿listo? O le colocan la palabra ninguno para que vayan diligenciándolo. Es importante que lo llenen, que llenen el listado de asistencia. Doña Aurora nos volvió a compartir aquí el listado, ¿listo? Ella nos volvió aquí a compartir el listado de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Es importante también que lo diligencien porque esto es para el certificado de participación que se les va a dar. Para el certificado de participación es necesario que asistan a 4 de los 5 módulos que se van a desarrollar. Vamos a hacer 5 módulos. Hoy empezamos con nuestro primer módulo. Entonces, por favor, para que llenen al menos los estaríamos hablando de 5 miércoles, que por favor asistan al menos a 4, mínimo a 4 de 5 miércoles para pues el certificado de participación que les da el Jardín Botánico y para que continúen también en el proceso de vueltas urbanas y periurbanas del Jardín Botánico, ¿sí? A grandes rasgos lo explico nuevamente. He estado en algunas de las casas de ustedes, he ido a visitar algunas de las huertas. El proceso consiste en una inscripción que se hace o una asistencia técnica que se hace directamente en la huerta. Yo me desplazo hasta la huerta. Yo pertenezco a la localidad de Bosa. Si de pronto hay alguien en este grupo que tenga su huerta en una localidad diferente, me escriben en el interno. Yo aquí voy a colocar mi número 316-895-1827. 316-895-1827. Ya lo envié por nuestro chat aquí interno de la reunión. Si ustedes también les parece, me van contestando si es necesario o si ustedes gustan que yo haga un grupo de WhatsApp momentáneo, temporal, porque pues yo sé que todos tenemos un sinfín de grupos en nuestros WhatsApps, ¿sí? Hay muchos grupos de hartas cosas, entonces este sería como momentáneo, ¿listo? Y de ser así, pues hacemos el grupo y tan pronto se terminen los 5 módulos, pues ya nos deshacemos del grupo. Yo ya lo elimino, pues de pronto para que les quede como un poco más cómodo, les quede más fácil para que yo les pueda enviar toda la información que necesito enviarles. Yo les voy a enviar las presentaciones, les voy a enviar los links de estos videos que estamos haciendo, de estas clases, les voy a enviar información adicional, libros a través de un Google Drive que voy a compartir. Y lo mismo para que me puedan también escribir al interno. Yo ahí también les coloqué nuevamente mi número en el chat, 316-895-1827. Entonces sí es importante que llenen el listado. Hay personas que están ingresando y de pronto ellas no alcanzan a ver el listado de asistencia. Entonces de aquí vuelvo y lo comparto. Vuelvo y comparto el listado de asistencia. Discúlpenme, vuelvo y repito otra vez. Para la información del listado de asistencia, donde dice grupo poblacional y grupo étnico, si ustedes no pertenecen a ningún grupo poblacional o a ningún grupo étnico, colocan la palabra ninguno. ¿Listo? Y si pertenecen a algunos, listo, ustedes ya colocan el grupo a que pertenezcan. Y en grupo etario, acordémonos, pues ahí son niñez, adolescente, adulto y adulto mayor. Serían como los grupos etarios en los que se dividiría, ¿listo? Entonces vuelvo y coloco acá. Es que siguen ingresando varias personas. Están todavía ingresando personas y vuelvo y coloco el listado de asistencia para que por favor lo llenemos. Y en sí consiste el proceso en esto, en una asistencia técnica que yo hago en estos 5 módulos de capacitación que vamos a hacer.
y en un fortalecimiento de la huerta que ustedes tengan, que consiste en la entrega de algunos insumos, dependiendo ya pues de lo que en el jardín botánico nos indiquen, ¿no? Porque pues uno manda la asistencia técnica y la inscripción, uno la envía al jardín botánico y el jardín botánico nos da como un listado de las huertas que hay que fortalecer. Ellos nos dicen, mire, usted puede fortalecer estas huertas. Ellos miden también ciertas características, entonces en la asistencia técnica, cuando nosotros hacemos la asistencia técnica, pues yo lleno unos datos cuando los que no tienen en estos momentos visita, que yo no les haya hecho visita, yo lleno un listado, yo lleno una asistencia técnica y coloco ahí unos datos. Sí, yo trato de ajustar a lo mejor que se pueda para que el jardín botánico nos diga que podemos hacer un fortalecimiento con la entrega de insumos. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues veo que hay 31 personas, yo invité mucho menos, me alegra muchísimo a todos los que han corrido la voz y sean todos bienvenidos. Estos módulos de capacitación son libres, cualquier persona puede ingresar. ¿Listo? De Bogotá, o bueno, también de otros municipios, y de pronto hay de otros municipios, no importa. Esto es una capacitación de manera obviamente gratuita, abierta a todo el público. Vuelvo y repito, mi nombre es Hugo Aldemar de Castro, Hugo de Castro, del Jardín Botánico de Bogotá, y los que quieran participar o continuar con el proceso o con el proyecto o con el programa de agricultura urbana y periurbana de Bogotá, los que quieran seguir participando, el siguiente paso, para los que no han participado, me desplazo hasta las huertas de cada uno, los que tengan huerta, los que tengan una huerta. Los que tengan una huerta, yo me desplazo hasta allá, visito la huerta, hacemos la asistencia técnica, se hacen estos 5 módulos de capacitación y espero los listados de parte del Jardín Botánico de quienes me digan a quienes se pueden fortalecer o no. Igualmente, se hace un seguimiento para el siguiente año. Yo vuelvo otra vez el próximo año a visitarlos para ver cómo van con la huerta. ¿Listo? Entonces, también vamos a dar como un espacio para preguntas. ¿Listo? Y ya comenzamos con nuestros módulos de capacitación. El primer módulo de capacitación, que consiste en la implementación de la huerta. ¿Sí? Para de pronto aquellas personas que tengan un espacio pues pequeño y quieran ampliarlo, sí tengo entendido que pues hay varias huertas, hay varias de las huertas que yo he visitado que tienen especies solamente ornamentales. Entonces tienen, no sé, geranio, rosa. Y yo siempre les digo que si tienen una especie que sea comestible o que sea medicinal, que sea de consumo para nosotros, para el ser humano. Un ejemplo, una sábila, que casi todos tienen sábila en sus jardines, podría decirse así, o si tienen una ruda, eso ya entra dentro del proceso de huerta. Yo la clasificaría como una huerta, me sirve a mí como una huerta. Ya lo siguiente es el proceso de fortalecimiento, es decir, sembrar más especies que sean comestibles. Entonces algunas personas me dicen, no, pero es que yo tengo un jardín, yo no tengo especies comestibles, yo no tengo especies que sean de uso para consumir. Pero sí resulta que pues yo veo que tienen una sábila, yo veo que tienen una ruda, a veces tienen un poco de hierbabuena o algo así. Eso ya, desde que tengan una especie, ya sirve como huerta. Para mí ya serviría como huerta para que por favor lo tengamos en claro. De pronto para que lo vayan pensando, que si ustedes tienen su jardín en la terraza o un antejardín ahí en el conjunto residencial y es un antejardín donde solo tienen especies ornamentales, pero tienen una sábila, por ejemplo, ya entra como huerta. Ustedes me contactan y yo me desplazo hasta allá. Cuadramos una cita, yo me desplazo hasta allá, apuntamos las especies y entramos dentro del proceso. Ya estamos en un proceso que es de capacitación, una de las partes del proceso. Entonces, en eso consiste. ¿Cuál es la idea? Pues conceptualizar esto, conceptualizar lo que es agricultura urbana, listo, lo que sabemos sobre esto y no es otra cosa más que un sistema de producción de alimentos de autoconsumo. En algunos casos, pues también se puede hacer de venta, ¿no? Hay muchas personas aquí en Bogotá, específicamente en Bosa,
que las huertas que ellos tienen las utilizan también para comercializar productos. Sí, tengo varios huerteros que pues también dependen de eso. Entonces también puede ser un espacio, un sistema de producción de alimentos para consumo, autoconsumo o para venta, ¿sí? Dice que se realizan los espacios urbanos dentro de nuestra zona urbana, aquí en la capital. Igual también aplica para una ciudad, aplica para Medellín, aplica para cualquier otro país, otra ciudad, desde que sea el casco urbano. ¿Listo? Entonces se lo considera como agricultura urbana. La misma pues palabra lo está diciendo. También en sus alrededores, en el perímetro periurbano, lo que constituye entre lo que es la zona rural y la zona de una ciudad o incluso hasta de un pueblo, también se le denomina agricultura urbana. ¿Listo? Por eso se le llama periurbana, urbana y periurbana. También se realizan esas actividades en zonas blandas, ¿sí? Entiéndase, zonas blandas, como un lote, un terreno donde se va a sembrar directamente, donde yo arreglo esa tierra que hay en ese lote, donde no hay asfalto, donde no hay piedras o cascajo, donde se pueda sembrar, un espacio donde se pueda sembrar directamente sobre el suelo. A eso hace referencia a zonas blandas, ¿sí? Y zonas duras que ya también más adelante las vamos a ver, toda aquella actividad donde se siembre una especie vegetal, ¿listo? En algún contenedor o algún tipo de contenedor, una matera, una maceta, una botella, un vaso, ¿sí? Miles de diferentes tipos de materas, de camas, también la gente levanta camas, se les llama así, camas para siembra. Entonces a eso se le denomina zonas duras, que pueden estar la matera sobre un espacio embaldocinado, sobre un espacio donde hay concreto, sobre una placa fundida, y si se siembra ahí encima, una terraza, por ejemplo. En una terraza se hablaría de zonas duras, a eso hace referencia, donde se aproveche esa área y pues la idea es que esa área se pueda surtir del agua lluvia, ¿no? Más que todo como en las terrazas y en los antejardines. Hay huertas que están dentro de las mismas casas, dentro de una casa, y, no, y están cubiertas totalmente. Las tienen de pronto a media luz con un tejado. También sirve como agricultura urbana, sino que aquí el propósito es tratar de aprovechar, por ejemplo, los recursos, ¿no? Como el agua lluvia, los residuos orgánicos también. Hay personas, muchas personas de las que ya tienen harta experiencia en huertas urbanas, hacen el proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos, que eso lo vamos a ver, pienso yo, más o menos como en el tercer módulo. Y residuos también de manera inorgánica, que es cuando utilizan diferentes materiales para la construcción de contenedores donde se pueda sembrar alguna especie. Dice que se articulan los conocimientos técnicos de los huerteros y los saberes tradicionales también de las comunidades y en la medida de lo posible lo que yo pueda aportarles de lo que he conocido sobre agricultura urbana y periurbana, con todo el gusto ustedes pueden consultarlo. ¿Listo? Entonces, en eso consiste la agricultura urbana. Ahora, aquí metemos el término agroecológico, agricultura agroecológica, y también hace referencia a ese mismo sistema de producción de alimentos, ¿sí? Libres, esas plantas libres de la aplicación de algún producto agroquímico o, bueno, un producto químico con el fin, por ejemplo, de mejorar la estructura de la planta como fertilización o con el fin de eliminar alguna plaga o alguna enfermedad que se le cause en alguna planta de la huerta. Entonces, es plantas que sean libres de ese tipo de productos de síntesis química, diríamos de síntesis química, que se producen pues ya en el comercio del mundo de la agricultura, ¿sí? Y hay algunas huertas que hacen aplicación de esos productos, de pronto no es lo ideal satanizar esta cuestión, aunque pues hay una gran polémica alrededor de esto, que sí son nocivos, y hay personas, hay huerteros que hacen eso, hay huerteros que conozco aquí en Bosa, pues que compran productos, tarritos de 120 mililitros de agroquímicos y lo aplican a sus huertas. También, pues la idea sería cambiar a eso, ¿no? Quitar este tipo de productos y vamos a ver un módulo donde este módulo nos habla de los famosos biopreparados, es decir,
que podemos reemplazar algún producto de estos químicos que se le aplique a la huerta para controlar X plaga, podemos hacerlo con algunos preparados que tengamos dentro de la misma huerta. No sé, de pronto alguna planta que ustedes ya tengan ahí, esa planta nos puede servir para hacer un extracto, un caldo, un biol, bueno, algún bio preparado, aplicarlo para la huerta y eliminar plagas y eliminar de pronto también enfermedades con esos biopreparados, que eso también lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, la agricultura agroecológica hace referencia a eso, libre de residuos de agroquímicos y dice que respeta los ciclos de la naturaleza y los conserva frescos, sabrosos, nutritivos. Entonces también vamos a estar hablando de todo este tema. Estamos haciendo es como una introducción. Ahora, hablando de los beneficios de la huerta, tiene un sinfín de beneficios, ¿no? Es un tema que hoy en día está de moda. Muchas personas están ya haciendo lo de la implementación de la huerta, con muchos sucesos que han acontecido, por decir, a la humanidad, con el tema del COVID, muchas personas se dieron cuenta, entre otras cosas, muchas personas se dieron cuenta que pues las personas que vivimos en la ciudad, ¿no? Los que tenemos una casa en la ciudad y no tenemos dónde sembrar, ¿sí? Entonces, pues un problema con alguna pandemia como la que acabo de pasar y de pronto hay una, en el peor de los casos, digamos, en el peor de los casos donde nosotros quedemos aislados, no entra alimento a la ciudad, pues entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dónde sembrar, no tenemos plantas, no tenemos nada. Entonces, la gente como que se concientizó un poco de eso, este tema de la agricultura urbana se puso también muy de moda. Todas las personas ya quieren tener huerta. Bosa, la localidad de Bosa es un municipio que no da abasto. Yo diría que por lo menos así haciendo a grosso modo una comparativa, de 10 casas, por lo menos unas 5 o 6 casas tienen una huerta o tienen plantas sembradas en sus casas. Es una localidad que se mueve bastante en el tema de agricultura urbana y teniendo en cuenta que no es la primera, hay localidades que se mueven mucho más con este tema, ¿listo? De la agricultura urbana y las huertas, pues mejoran la calidad de vida de la familia, para el caso de autoconsumo y todo este tema de que conocemos de la soberanía alimentaria y todo esto. También mejora las condiciones de una comunidad, porque pues aquí entran también el tema de huertas, que son comunitarias, huertas que son institucionales y huertas que son caseras. Todas las huertas sean bienvenidas a nuestro programa. Dice que fortaleciendo el trabajo Hola, comunitario. Aló, aló. Hola. Hugo, qué pena, su merced podría poner a grabar la sesión para quienes quieran volver sobre ella, por favor. Sí, ya la estoy grabando. Lo que Muchas pasa es gracias. que abrí esta reunión con Meet de Google, pero de la cuenta general, entonces no me deja grabar. Entonces estoy Ah, utilizando un programa que se llama Camtasia Studio, y ese me graba la pantalla, ¿listo? Desde la información. Entonces yo voy a grabar estoy grabando la reunión. Tan pronto termine, pensaría que mañana o más tardecito, cuelgo la reunión por YouTube, les envío el link por YouTube a través de WhatsApp para que les quede más fácil verla, para que ustedes no tengan que descargarla desde un drive y todo este cuento porque no les cabe en el celular. En cambio, pues desde YouTube se les hace más fácil. Entonces yo cuelgo la reunión por YouTube. ¿Listo? También acá hay varias personas que han acabado de entrar. Acabé de enviar el link de asistencia. Y si siguen aquí entrando más personas, vuelvo y envío el link. Entonces, el link de asistencia para que por favor lo diligencien, ¿listo? Para poder tener un control. Listo, entonces son huertas comunitarias, son huertas escolares, son huertas institucionales, son huertas caseras, de todo tipo las que el Jardín Botánico está apoyando en estos momentos. ¿M? También hay un intercambio de saberes, conocimientos y experiencias. Hay personas que llevan tal vez 20 años o más con una huerta en sus casas y tienen tanta experiencia que pueden hacer prender muchas especies que de pronto otras personas no pueden hacer. Hay personas que tienen en sus huertas especies muy exóticas, muy raras. No sé, hay algunos, por ejemplo, que tienen especies raras, por ejemplo, como la guaca. Algunos la conocen, otros de pronto no la conocerán. No la huasca, sino la guaca. Tienen rubibarbo, tienen sacha inchi, tienen canela, pero no el árbol de canela, la canela normal que nosotros conocemos, sino hojas, hojas que son de canela.
tienen ese tipo de especies, tienen yacón y tienen muchas especies más extrañas y se ven aquí en Bogotá. Especies muy particulares, tienen también arándanos, bueno, y muchos huerteros manejan, que tienen ya pues bastante experiencia, tienen estas especies. He visto hasta mamoncillo chino sembrado en algunas huertas, sí, que es una especie que pues hasta ahora está entrando aquí a Colombia, no hay cultivos registrados en Colombia de mamoncillo chino, y hay huerteros que ya están trabajando pues con esto. ¿M? Entonces esas experiencias y esos conocimientos, pues de eso nos enriquece, ¿no? Para el tema de la agricultura urbana. Dice que se optimiza un espacio, ¿sí? O bueno, los espacios dentro de la ciudad, permitiendo siembra, pues como les digo, de diferentes especies. Ya hablamos de las zonas blandas, zonas duras, ¿sí? Y que cuentan con cobertura vegetal, ¿listo? También permite desarrollar procesos de conservación de semillas nativas, manteniendo y fortaleciendo la biodiversidad, y vamos a hablar también de eso, que es ese proceso en el cual yo siembro una especie, una papa, y de esa papa yo saco papas pues para mi consumo, pero guardo unas cuantas para semilla. Siembro una lechuga, saco la lechuga, espero a que florezca y guardo algunas semillas para volverlas a sembrar. Entonces, todo eso es lo que se conoce como conservación de semillas, semillas nativas. Nosotros pues tenemos como ese derecho. Hay una polémica también gigantesca alrededor de esto, ¿no? Que hay, bueno, grandes empresas, grandes movimientos, bueno, como les podamos decir, que están recolectando semillas de todo el mundo, las guardan, las reproducen, vuelven y sacan otra semilla parecida, la sacan al mercado y ya tienen una patente de esa semilla. Entonces, lo que supuestamente no se podría hacer es que uno adquiere esa semilla, compra esa semilla y no la puede volver a propagar. Sí, entonces eso es un proceso que se está viniendo de muchas multinacionales, por decirlo así, de muchos países, no solamente Estados Unidos, sino de otros países están haciendo eso, y pues eso generaría como ¿cómo se dice? Como un rompimiento al proceso de lo que es la soberanía alimentaria y todas estas cosas. Pero nosotros pues tenemos el derecho como seres vivos aquí en la tierra de tener una semilla, de plantarla en cualquier sitio y sacar de ahí alimento y alimentarnos. Son los principios de soberanía alimentaria, ¿listo? Algunos. Dice manteniendo y fortaleciendo la biodiversidad y el cuidado del recurso genético, que después vamos a hablar de eso, esos recursos. Otros beneficios, pues se introduce a la dieta, a nuestra dieta, alimentos variados, pues casi la mayoría son hortalizas, pues que son de muy buen valor nutritivo, con altos contenidos, bueno, para el caso de vitaminas, pues frutales, ¿no? Entonces, están muy de moda también los berries que son aquellas especies arbustivas, por ejemplo, como, perdón, una fresa, una mora, o otras especies, por ejemplo, como arándanos, todos esos hacen parte de la familia de los berries, que se pueden tener en una huerta y que aportan vitaminas. Minerales, pues todas las hortalizas, la gran mayoría de hortalizas, ¿listo? Tubérculos, pues ahí tenemos una fuente rica de carbohidratos, azúcares, de pronto los que siembran papa, he visto también que tienen yuca sembrada en algunas. Y me van a preguntar de pronto, estas especies que son de tierra caliente, ¿sí? Especies, por ejemplo, como la piña, hay huerteros aquí en Bosa que tienen sembrada piña, me dicen, pero es que la piña no se da en estos climas, y es obvio, no se puede dar en climas donde hay mucho frío, la temperatura, el promedio de temperatura, no sé, en Bogotá, en Bosa, están entre 18 y 20 grados, ¿sí? En días como que en meses que son calurosos, pero pues son seres vivos, todo puede pasar. A veces uno pues queda como impactado, uno que se mueve como en ese campo queda como impactado al ver que sí se producen especies, por ejemplo, como un naranjo, como naranjos, en las huertas. Sí, que la naranja pues es exclusiva de clima cálido, la piña también, la yuca, y se dan en las huertas, solo que pues a nivel de huerta. Sí, a nivel de huerta, una persona que tenga muchas especies sembradas en su huerta, bastantes, hay personas que tienen hasta 50 especies sembradas, siembran en la mitad o entre la huerta se siembra una especie de clima cálido, y el caso curioso es que se da.
se aprende esa especie y da, no sé si después lo vamos a ver, pero no sé si sea por algún efecto alelopático, vamos a ver ese tema después, puede ser debido a algún efecto de estos, que en estos climas tan fríos se dé una especie de tierra caliente, ¿listo? Granos y frutos, pues tenemos aquí una fuente grande bueno, de granos, lo que son las legumbres, una fuente grande de proteínas, ¿no? Entonces, pues los que siembran haba, he visto arveja, frijol, pues ahí tenemos una fuente grande de hasta lenteja, de proteínas, fruta, lo que habíamos dicho, vitaminas. Entonces, todo, aquí hablamos de que una huerta tiene que tener varias cosas, no solamente sembrar hortalizas, pues porque los hortalizas se dan muy rápido, ¿no? Se dan en menos de 6 meses, a veces se pueden dar 6 meses, 4 meses, incluso hasta 3 meses una lechuga. En el mejor de los casos, hay gente que ha sacado lechuga en muy poquitico tiempo. ¿Listo? Pero no solamente sembrar hortalizas, sino tener desde una especie ornamental, ¿sí? Hasta, por ejemplo, lo que está también hoy de moda, unas especies cactáceas o suculentas o hasta bonsai, bueno, de todo, pasando por todo lo que debería, de los grandes grupos que deberíamos tener de consumo. Entonces, hortalizas, legumbres, que pues también entran dentro de las hortalizas, frutales, demasiada importancia y no menos importante también, y que toda huerta por obligación yo diría que tiene que tener nuestras famosas aromáticas, ¿sí? Toda huerta tendría que tener aromáticas de cualquier tipo, pero tenerlas, porque vamos a verlo también más adelante, en el tema de la alelopatía, las aromáticas juegan el papel más importante, ¿listo? También ayuda a la conservación del medio ambiente, aprovechando los residuos orgánicos, pues, de la cocina, que nosotros, cuando nosotros cocinamos, todas esas cáscaras que sacamos, tanto pues bueno, del huevo y de otros productos que papas, frutas y todo esto. En el caso del aprovechamiento de los residuos orgánicos, que vamos a ver eso, cómo poder hacer ese tema de los compostajes, ¿sí? Los diferentes tipos de compostajes, compostajes líquidos, compostajes normales o sólidos, lombricultura y un poco de técnicas que muchos huerteros también han diseñado para aprovechar mejor estos recursos, ¿sí? Entonces se aprovecha esto y pues se mejora la calidad del ambiente, reutilizando pues o aprovechando estos materiales, ¿m? De desechos orgánicos, aumentando la cobertura vegetal de la ciudad, del hecho de que haya una hoja, la hoja respira y transpira, ¿listo? Y al respirar, la hoja está enviando oxígeno. Y si una hoja, por pequeña que sea, envía oxígeno, simplemente mejora la calidad del aire. Sí, entonces a mayor cobertura, pues se va a mejorar la calidad, pues como tal del aire. Últimamente han habido noticias, y antes de la pandemia también había noticias que los niveles de CO2 en Bogotá pues estaban críticos y que había mucho problema, y que había mucha contaminación. Entonces, con el aumento pues de la cobertura vegetal, al sembrar cualquier especie, estamos aportando eso, a la calidad del aire. ¿Listo? Cuida también los recursos del suelo y agua y realizando prácticas agroecológicas en la huerta. Bueno, los agricultores urbanos, todos aquellos que tienen huertas, se les considera como agricultores, aprenden y reconocen todo el proceso de los cultivos desde la siembra hasta la cosecha e incluso hasta la transformación. También algunas personas que también hacen transformación de alimentos. Tengo varias huertas que pertenecen a las comunidades de negritudes y ellos tienen un saber impresionante, una cosa impresionante sobre un sinfín de preparados de bebidas deliciosas, medicinales y bueno, muchas cosas. Entonces ellos tienen mucho conocimiento, demasiado, lo mismo el cabildo indígena, pomadas, ungüentos, bebidas, bueno, y hacen eso, hacen transformación de alimentos y entre otras cosas, pues lo que son los fruber, los cárnicos, los fruber cárnicos y lácteos también, del proceso de agroindustria, ¿sí? También venta de los mismos, teniendo como base la utilización únicamente de prácticas agroecológicas en los procesos. Entonces no hay nada más satisfactorio y muchos yo creo que han tenido la experiencia de sembrar cualquier especie en la ciudad, en el campo, bueno, donde sea, y no hay nada más satisfactorio que ver crecer lo que uno está cosechando, con lo que uno está sembrando, que crezcan las especies que uno está sembrando y que vayan en buen estado y después sacar de ahí algo para autoconsumo. Eso es un proceso
muy satisfactorio desde muchos puntos de vista. Se siente uno muy realizado, bueno, muchas cosas. Las personas, los huerteros me expresan mucho eso, que eso es algo muy reconfortante. Entonces ayuda pues como hasta también hasta esos puntos de vista, desde el punto de vista tal vez psicológico, creo yo. Entonces muchas personas se ayudan también de esto. Son todos los beneficios que podría también llegar a ofrecer la huerta. Entonces aquí pues hay unos proyectos por parte de la administración, esto ya viene desde hace muchos años en Bogotá, simplemente pues que este cuatrenio pues se aumentó un poco la meta de fortalecer más el proceso de agricultura urbana en Bogotá específicamente. Aquí se trazaron unas metas para ese cuatrenio. En todo Bogotá se tienen que fortalecer al menos unas 20.000 huertas que ya estén establecidas y nuevas también. Entrarían nuevas y las que ya están. Asistir a 40.000 personas con asistencia técnica. ¿Listo? Capacitar a 20.000. Ya pienso yo que por esa meta ya vamos como un poquitico mucho ya más encima de esa meta de 20.000 capacitados. Y esto de 5 rutas agroecológicas, o sea, huertas muy representativas que hayan dentro de cada localidad y trazar una ruta muy característica de esas, de las mejores huertas que tenga, por ejemplo, la localidad de Bosa. Entonces se traza una ruta en la localidad de Bosa y que sirve como temas de experiencia y de demostraciones y todo esto. Eh, si nosotros ya nos pasamos aquí a los requerimientos básicos, primero vamos a hablar de los requerimientos básicos, lo que debería tener una huerta. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que debe haber un espacio para ello, ¿no? Un espacio bien sea una zona blanda o una zona dura, que ya habíamos dicho. Zona blanda, que puede ser un lote o un terreno, donde pues podamos ahí sembrar directamente. O una zona dura, que puede ser lo que les había dicho, contenedores, materas, recipientes, pero esa área donde van a estar esos contenedores, todo eso, puede ser vertical, que también está de moda eso, están en una pared cualquiera, digamos una pared común promedio en alguna casa o algo así, que mida 2 metros, algo, 2,50 por 3 metros, 2 por 3, en 6 metros cuadrados, utilizar esa pared como huerta. Entonces ahí se hace lo que es la agricultura vertical y bueno, todos estos nuevos términos, agricultura vertical y están vendiendo esas lonas con ese material especial que son unos bolsillos que uno puede colgar en una pared y ahí mismo se puede hacer la huerta. Entonces ese tipo también de zonas. Mínimo, pensaría yo, una buena huerta se puede establecer desde 4 metros en adelante. Entonces en una pared, tal vez mida más de 4 metros, sobrado podemos hacer una huerta. De pronto en los apartamentos, hay personas que pues viven en los apartamentos, en sus apartamentos pues algunos son pues de espacio como reducido y me dicen pues no, yo no tengo dónde sembrar porque yo vivo en un apartamento, pero he visto apartamentos muy pequeños y donde destinan una pared especial solo para la huerta. Sí, una pared pues casi siempre es como la sala, bueno, la cocina también, y dedican eso para la huerta. Sí, una pared, digamos, de 4 metros cuadrados. Ahí se puede también colocar la huerta y tengo huertas en apartamentos también. Estoy, pues, he hecho asistencia técnica en ese tipo de huertas, en las terrazas, ¿sí? La mayoría de las casas en Bosa, pues, casi todas tienen terraza. Y son terrazas enormes, terrazas de más de 20 metros, donde se puede al menos utilizar unos 10 o 15 metros de huerta, también se podría hacer ahí. ¿Listo? Entonces, eso hablamos de área disponible, tener un área disponible. Tipos de especies, lo que ya les había dicho, que una huerta pues tiene que tener de todo, desde especies ornamentales, también bienvenidas sean, porque también juegan papeles importantes en la alelopatía, que después les voy a explicar qué es esto de la alelopatía. Entonces, especies ornamentales, especies comestibles, entonces ya el grande grupo de las aromáticas, el grande grupo de las hortalizas, el grande grupo de los frutales, ¿sí? Y las nuevas especies, o bueno, lo que está también de moda, que son las cactáceas, las suculentas, hasta plantas carnívoras, hay personas que también tienen eh, todos los tipos de especies carnívoras, las groseras, las Venus, bueno, todas esas especies también sean bienvenidas en la huerta. ¿Listo? Siembras escalonadas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues en algún momento si tenemos un buen terreno para sembrar y tenemos, digamos, no sé,
4 metros o pongámosle un metro lineal donde nosotros vayamos a sembrar unas lechugas, ejemplo. Entonces esas lechugas pues no las vamos a sembrar las 4 de una vez, sino que vamos a sembrar una semana siembro una, la siguiente semana siembro otra y la siguiente semana otra y así, un mes de siembra, para sacar un mes de cosecha. A eso hace referencia a las siembras escalonadas, no sembrar todo de una vez. Rotación de cultivos que pues en esa área, en ese lote o en ese espacio donde yo siembro unas X especie, pues no todo el tiempo voy a estar sembrando lo mismo ahí. Hay personas que siembran, por ejemplo, una lechuga y siempre están sembrando lechuga en ese espacio, en esa zona. Pues muy fácilmente se puede enfermar, dicen que la tierra se cansa, ¿sí? Porque ya no da los mismos nutrientes y que después vamos a hablar de eso. Pero la idea es rotar, es decir, que si yo siembro una lechuga y la arranco, ahí encima podría sembrar una legumbre. Después arranco la legumbre, podría sembrar una aromática. Después ya me cansé de la aromática, la quito de ahí, podría sembrar un frutal. Entonces, eso significa hacer rotación de cultivos, ¿no? Lo mismo, asociaciones de cultivos y en las sesiones futuras les voy a pasar una tabla general que habla de qué especies se pueden sembrar al lado de qué otras especies, es decir, cómo se pueden combinar, que se puede sembrar, por ejemplo, un, una fresa al lado de un frijol y esto tiene un efecto entre las dos benéfico. Hay una especie de mutualismo, ¿sí? Entre las dos se benefician y crecen mucho mejor. A eso hace referencia a la asociación de cultivos. Sí, sembrar, por ejemplo, lechuga con acelga. Sí, que se la llevan bien las dos, que las dos van a crecer bien, que se van a ayudar. Pero hay especies que no se pueden sembrar con ciertas especies. No sé, de pronto los ajos con las legumbres. El ajo con la legumbre, pues legumbres, sembrar un ajo y al lado una legumbre, pues no es tan recomendable. O crece mejor el ajo o crece mejor la legumbre, o la legumbre se queda pequeña y el ajo crece o viceversa. Entonces pueden haber como problemas. Para eso hay unas tablas, ¿sí? Entonces yo les voy a compartir esa tabla para que ustedes hagan la tarea del diseño de su huerta. ¿M? Y bueno, también es un diseño a escala, es como tener un mini cultivo, ¿no? Entonces podemos, bueno, y toda huerta lo que debería tener es eso. Las especies que les digo, ¿m? Una zona donde se haga el aprovechamiento de los residuos orgánicos, que vamos a ver eso el tema de compostaje. Una zona donde yo tenga agua de reserva para la huerta, un tanquecito, una caneca al menos de unos 100 litros o un par de canecas de esas de pintura y tener ahí agua, ¿listo? Una zona donde debería haber o al menos una zona donde hay una mesa, donde yo coseche el producto, lo arregle, lo prepare y pues bueno, me lo lleve para consumo o para venta. Y también se debería entrar solo por un lado. Hay personas que pues tienen las huertas y entran por todos lados, ¿sí? Entonces, si se entra por todos lados, pues se puede enfermar más fácil la huerta. Entonces, es mejor una sola entrada, ¿sí? Y hay muchas otras cosas más que por ahí de pronto como que se me escapan, pero lo que sí debería tener es eso. Si ustedes ya quieren este proceso, como lo vemos aquí en la foto, en mandalas o en circular, ¿sí? Pues eso ya es cuestión, pues como de diseño. Ahí sí ya, eso es de libre elección como ustedes lo quieran hacer. Entonces aquí tenemos como una mandala, tenemos una cosa aquí como circular, tal vez un jardín. También las tenemos en líneas, en surcos o en camas. Listo, muchas personas tienen esto de mandalas o en formas circulares para desviar los ataques de los insectos, que podría llegar a ser muy útil. Esto tiene una ciencia muy grande, se le denomina permacultura, ¿sí? Son nuevas técnicas pues de agricultura, ¿listo? Y personas que saben muchísimo de esto. Entonces, sembrar especies que florezcan y que estén distribuidas en esta forma ahuyenta, por ejemplo, los insectos plaga, se distribuye mejor como los nutrientes y muchas otras cosas más que se pueden aportar. Que todo esto también hace parte de la famosa agricultura biodinámica. Sí, aquí también en la agricultura ecológica va muy de la mano de la agricultura biodinámica. ¿Qué es la agricultura biodinámica? Pues simplemente cuando las personas dicen que sí hay que sembrar en las fases lunares,
que teniendo en cuenta lo de las fases lunares, cuándo se debería sembrar, cuándo no, cuándo se debe podar, cuándo se debe cosechar. Aparte de eso, pues también el tema de la agricultura biodinámica, que cuando hagamos los biopreparados, pues que hay que hacerlos, batirlos, por ejemplo, en el sentido de las manecillas del reloj, que hay que hablarle a las plantas, que hay que cantarles, que hay que ponerles música. Todo eso tiene algo, tiene algún significado. Yo lo digo, pero no lo sostengo, por ejemplo, pero sí tiene algún significado, tiene algún grado de importancia y alguna implicación, implica en algo en cuestión de que las plantas crezcan mejor. Hay personas que están convencidas de que si les hablan a las plantas crecen mejor. Yo diría que sí. Las plantas captan, captan ondas, ¿sí? Por ejemplo, para, no sé, el tema de la fotosíntesis, captan esas ondas de luz, ¿sí? Dentro de un espectro que hay, ellos captan un espectro determinado de luz y captan eso, de miles de formas. Entonces, pues, a eso es lo que se le denomina la famosa agricultura biodinámica. Incluso hay por ahí algunos estudios también, pues, como científicos que hablan algo de eso, de lo de las fases lunares, ¿sí? Y pues tratando de comprobarlo, ¿sí? Vuelvo y lo digo, yo no lo sostengo, pues, técnicamente no podría como, me tocaría empezar a buscar, pues, literatura sobre eso. Por ahí hay algunos libros sobre agricultura biodinámica, pero algo de cierto tiene, por ejemplo, nuestros abuelos, que en algún momento algunos de ellos fueron agricultores, se guiaban con las fases de la luna para que crecieran mejor las plantas. Entonces, ya después vamos a ver ese tema un poco más a fondo, ¿listo? Pero entonces, para lo que es el establecimiento de la huerta, pues tener en el área disponible, sembrar diferentes tipos de especies, ya sabemos cuáles, ya les he mencionado cuáles, hacerlos en siembras escalonadas, hacer rotación, ¿sí? No dejarla por ahí unos 4 o 5 años, hay una aromática ahí creciendo, no, sino que quitarla, propagarla y quitar la viejita que ya estaba ahí y ahí sembrar otra cosa, asociar los cultivos, que eso ya va en el diseño que yo les voy a pasar a futuro, les voy a pasar esa tabla y un diseño a escala. ¿Sí? Y lo que debería tener, pues todos los diferentes tipos de especies, un área asignada para compostaje y lombricultivo, si ustedes quieren así lombricultivo, y un área destinada para una reserva de agua y otra área destinada para cosecha, ¿no? Condiciones, ¿no? Condiciones para el establecimiento de esa huerta. Pues luz, agua, aire y suelo. Entonces si hablamos de cada uno, pues la luz requerida por la planta para realizar el famoso proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, algunas especies captan más luz o necesitan más luz, otras necesitarán menos luz para poder producir sus alimentos, la misma planta, ¿sí? Entonces hay plantas que les dicen que se llaman plantas de sombra, hay plantas que son de luz, pero necesariamente tiene que haber luz, tiene que entrar luz de alguna manera a la huerta. A veces pues es luz difusa, a veces es luz que atraviesa un tejado, ¿sí? Unas tejas blancas y llega ahí luz, pero increíblemente uno ve esas plantas y están en unos estados maravillosos, unos estados creciendo bien, unas plantas muy turgentes, bueno, precoces, todo debajo de un patio cubierto. Sí, pero lo importante sí es que les entre luz, en la medida de lo posible, que les entre luz directa, ¿no? Dejarlas en una zona libre donde entre luz directa. Entonces se necesitaría el tema de la luz. El agua, pues dice que es encargada de disolver y transportar los nutrientes hacia las células y los diferentes órganos de la planta. Entonces el agua como conductor general, que la planta siempre esté bien hidratada. A veces no aplicamos la suficiente cantidad de agua a nuestras plantas y puede haber pues como problemas, ¿no? Ellas sufren de estrés, las plantas sufren de estrés, nosotros mismos las domesticamos. Cuando uno domestica una planta, la cuestión es que ella se hace dependiente de uno. Y al hacerse ella dependiente de uno, esto implica que uno tiene que cuidarla, son como nuestros hijos. Si son nuestros hijos, pues debemos darle alimento y agua constantemente. ¿Sí? Entonces ellas ya dependen de uno. Entonces el tema hídrico para una planta es de vital importancia, que si nosotros dejamos de darle cierta época de agua, se nos olvidó echarle agua, no ha llovido, están secas, pues ellas se estresan, ellas sufren de estrés. Es lo que se le llama estrés hídrico, ¿sí? Y puede haber un desequilibrio de todos
sus componentes, de cómo está haciendo, pues, llevando los procesos fisiológicos de la planta, toda esa cuestión. Entonces puede haber un problemita ahí, pues, como grave, podemos estar incurriendo en un error y podemos hasta incluso, puede la planta, pues, fallecer, ¿no? En caso de un estrés severo por estrés hídrico. Listo, pues entonces sí es necesario siempre tener el agua. La recomendación, ya sé que pues, de pronto ya es como mucho trabajo, pero la recomendación sí sería regar 2 veces al día la huerta. Esa sería la recomendación en caso de los días que no llueva. Entonces, eso sería como una recomendación. Hay personas que las riegan cada tercer día, está muy bien, está perfecto y llevan así muchos años, pero pues algunas plantas sí demandan mucha más agua, ¿no? Que otras. Aire, pues tener en cuenta que el aire pues tiene que recircular, tiene que haber un ingreso y salida en alguna parte, en el caso de que sea cubierto, un área cubierta, que tiene que entrar aire y recircular ese aire y salir por otra parte, al menos que haya eso en caso de que sea cubierto. Pero pues el aire pues trae muchas consecuencias, en algunas son perjudiciales, algunas son buenas. Las perjudiciales pues que pueden traer plagas, ¿no? Entonces puede pasar que un huertero al lado en la misma cuadra, yo le tengo mi huerta en la terraza, un ejemplo, tengo la huerta en la terraza y en esa cuadra hay otra persona que tiene otra huerta y esa otra huerta tiene mosquitos, tiene arañas, tiene palomilla, bueno, ya vamos a mirar esas plagas, pero esa palomilla, esas mosquitas o esas arañas se pueden pasar a nuestra huerta por medio del aire, ¿sí? Entonces es mejor que recircule el aire, y dice que para facilitar los procesos de respiración de las plantas, ¿sí? Y en la medida de lo posible, como les mostraba en la diapositiva anterior, aquí me devuelvo, eh, ya con un diseño como más avanzado, ya con la experiencia de muchos huerteros, ellos colocan barreras o cercas vivas alrededor de la huerta, con siembra de especies, por ejemplo, ornamentales que sirven de mucho, no sé, de pronto los arrayanes o de pronto una aurantia o ese tipo de especies sirven como barrera rompeviento, para el caso de que se nos vaya a meter alguna plaga o alguna enfermedad, ¿listo? Pero en sí, pues el aire también aquí lo que dice es para facilitar el proceso de respiración de las plantas. Suelos y sustratos, esto es un tema gigantesco también para hablar, que a futuro vamos a hablar de eso, cómo hacer compostajes, cómo hacer lombricultivo, en qué consiste ese suelo. De pronto de aquí en adelante yo voy a hacer referencia a la palabra suelo, hablando de la tierra negra donde uno siembra, ¿sí? La tierra de las materas, la tierra de los, del lote donde estemos sembrando, pues a eso de pronto yo a veces me confundo y me dicen, pues se confunde con un suelo pues de alguna calle, de un asfalto, de un piso embaldocinado, pero no, yo hago referencia cuando hablo de pronto de suelo, hago referencia a la tierra, ¿no? A la tierra donde crecen esas plantas. ¿Listo? Entonces, eso tiene muchas características. El suelo pues es tan amplio y tan complejo entenderlo del suelo que pues hay disciplinas especializadas, hay edafólogos, hay personas especializadas en ese tema, porque eso aporta muchas cosas, mucho conocimiento lo que hay ahí dentro de un suelo, ¿no? Para el tema de zonas blandas, es decir, no, si nosotros tenemos disponible un lote, ¿sí? Entonces para tener ese lote disponible hay que arreglarlo y donde nosotros vayamos a sembrar. Entonces existen los surcos, que es casi lo mismo que una era, de pronto las eras son un poco más delgadas, ¿sí? Pero es casi lo mismo. Surcos, eras y camas. Es como podríamos diseñar ese terreno, ese lote, ¿sí? El área donde nosotros vamos a sembrar en una zona blanda. Volvemos a repetir, la zona blanda, pues es aquella zona donde vamos a sembrar directamente en el suelo, no en contenedores ni en materas, sino directamente en una tierra, en un suelo. Entonces se puede organizar de miles de maneras. Aquí también les mostraba el tema de las mandalas, ¿no? Entonces es armar o preparar ese terreno antes de la siembra y hay que hacer pues un proceso también adicional de no solamente armar estos surcos como lo estamos viendo acá para el tema de las zonas blandas, sino que tiene que haber un proceso previo de incorporación de algún nutriente, ¿sí? De algún nutriente, digamos, como abono orgánico, que puede ser el mismo compostaje, después hablamos de eso, que puede ser la adición de algún mineral, como la cal,
Hay dos tipos de cal que se utilizan en la agricultura, en la siembra de especies vegetales, en este sistema de producción, que es la cal dolomita y la cal agrícola, es lo que se utiliza, que tiene un sinfín de funciones para cuando uno vaya a sembrar algo. Es un poquitico complicado de conseguir aquí en Bogotá, muy pocas personas pues trabajan eso, de pronto algunos me preguntarán la cáscara de los huevos y todo este cuento, pues digamos que sí, pero las cáscaras de huevos sirven aportando un nutriente que se llama calcio. Todas las plantas necesitan calcio, pero digamos que la planta no va a coger ese calcio de esa cáscara y lo va a absorber a través de las raíces y va a hacer los procesos que cumple el calcio en la planta. No, señor, ese calcio que está contenido en las cáscaras de huevos, esa forma de ese calcio no está disponible para la planta. ¿Listo? En ese sentido, sí nos sirven las cáscaras de huevo siempre y cuando pasen por un proceso de transformación. Es decir, esas cáscaras se tienen que descomponer en el famoso compostaje y ese calcio ahí metido con los procesos de compostaje se va a transformar, que si se le agrega agua, que con la ayuda de otros nutrientes y todo este cuento, el calcio se transforma y se hace ya después disponible para la planta. Es la forma en como las cáscaras de huevo aportan al calcio en la planta, al calcio para la huerta, ¿sí? Entonces, sí, la gente aplica pues las cascaritas, las llegan y las trituran y las echan sobre el suelo. Obviamente que en algún momento ese calcio se va a aprovechar por la planta, pero pues va a ser más lento el proceso, pero sí nos pueden ayudar a controlar plagas, ¿sí? Lo que sí se ha visto es que los insectos se cortan y se laceran cuando caen al suelo, se cortan y se laceran con esas colillas, ¿cómo se le dice? Con esa cáscara triturada del huevo. Se cortan y pues hay un efecto adicional, ¿no? Aparte de fertilización, hay un efecto adicional, por ejemplo, como control de plagas. Entonces, algunas personas pues hacen esto. Entonces, para tener en cuenta, tener ese terreno con tierra, hay que ayudar a esa tierra agregándole compost o abono orgánico y cal. Es muy difícil decir cuánta, ¿sí? Porque pues técnicamente hablando, lo que hay que hacer es un análisis de suelos. Se hace un análisis de suelos para determinar qué cantidad de nutrientes necesita una planta para que crezca en buenas condiciones y que de pronto no vayamos a sobrefertilizar o colocar mucho alimento de más y de pronto también se nos estresen, porque las plantas también sufren de estrés salino, ¿sí? Entonces por causa de mucho alimento que le puede uno agregar. Entonces es muy difícil decir cuánto se le podría agregar, diría yo más o menos una cosa así como muy global, pues así podríamos estar hablando de un terreno que tengamos, donde tengamos tierra, y digamos que que ahí hay ¿qué? Una tonelada de tierra en un patio de 20 metros cuadrados podemos tener una, no, tal vez menos, algo como una tonelada o tal vez 800 kilos de tierra, ¿sí? En ese terreno, en esa huerta pequeña, en ese antejardín. Tenemos ahí nuestros 800 kilos de tierra. Yo diría que agregar al menos casi, a veces se necesita casi la mitad de compostaje de abono orgánico y por lo menos un 5 o 10% de cal, ¿sí? Para mejorar la condición de ese antejardín, por ejemplo, o de ese lote, de esos, no sé, 10 metros cuadrados de lote que tengamos para hacer nuestra huerta. ¿Sí? Entonces, diría más o menos casi la mitad o por lo menos un 30 o 40% de abono orgánico y más o menos un 0 a 10% de cal, ¿sí? Espolvorear cal. Se hace ese proceso, ¿no? Entonces nosotros incorporamos o espolvoreamos la cal viene como en polvo, también el compost, pues eso es casi como tierra, lo espolvoreamos sobre el lote donde vayamos a hacer la huerta, lo espolvoreamos y enseguida pasamos con un asadón, pues porque es difícil meter no sé, es como complicado meter un tractor, ¿sí? En una huerta pequeña, en una casa, pues no. Lo que sí nos toca es hacerlo manual. Afortunadamente, pues es poquitica área. Pero lo que sí podemos es revolver ese compost o ese abono orgánico con la cal y con la tierra. Revolverlo muy bien.
¿Listo? Después de que ya lo hemos revuelto, hemos incorporado eso, lo hemos revuelto bien. Adicional a eso, pues tenemos que esperar al menos unos, diría yo, 10 a 15 días, agregando todos los días agua para que esos nutrientes de ese abono orgánico o compostaje se suelten, se liberen y también para que el calcio se empiece a mover. Porque el calcio, que es de la cal que les digo, o de los huevos, de lo que ha salido, ese calcio no se mueve, ese calcio se queda quieto. Entonces, para que la planta consuma calcio, nosotros necesitamos de bastante agua. El agua que ya habíamos dicho, el agua mueve los nutrientes. Y como el calcio no se mueve casi, pues necesitaríamos de bastante agua. Así a grosso modo, ¿el calcio para qué sirve? ¿El calcio para qué sirve en la planta? Pues para que la planta se mantenga erguida, para que no se le caigan las hojas, para que no se le caigan los frutos, muchas veces las flores. Muchas veces cuando se cae la flor es falta de calcio. Cuando se cae la hoja es falta de calcio. O cuando el tallo se tuerce y se cae también es falta de calcio. Sí, entonces el calcio cumple todos esos papeles importantes, no es el principal elemento, hay muchos elementos más que cumplen funciones, pero se necesita este nutriente. Entonces podemos sembrar en esa área, en esa tierra ya abonada, encalada y preparada, haberla regado por lo menos durante unos 15 días, 10 a 15 días, y ahí sí podemos hacer nuestro proceso de siembra. ¿Listo? Armar el surco y hacer la siembra. Sí, que la siembra pues no es otra cosa más que abrir el hueco, depositar la semilla y taparla, que también vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los famosos semilleros y de los sistemas de siembra que hay. También se pueden elaborar camas como lo vemos acá, estas camas. Pues qué pena. Señor, sí, Buenas noches. Una preguntita. Entonces, digamos, ahorita, entonces la tierra se mezcla ¿qué? Con el porcentaje de cal y de compostaje y se deja suelta, ¿sí? Y luego de los sí, 15 días de que ya se le haya echado la suficiente agua, ahí sí se arman los surcos. sí, señor. Ese Ah, sería el listo, vale. ejercicio que haríamos para un espacio que tengamos cuando vayamos a implementar la huerta, ¿listo? Igual también nos podría servir para una matera, ¿no? Si tenemos una matera, no sé, una matera con capacidad de 10 litros, pongámosle. También cogemos esa tierra, la revolvemos con algo también de compost y de cal, la regamos más o menos unos 5 a 10 días, le echamos bastante agua todos los días y ahí sí sembramos, ¿sí? Para que los nutrientes estén disponibles. Porque cuando uno hace el proceso de siembra, si es una planta, si voy a trasplantar, cuando uno arranca la planta, la raíz es lo que más sufre. ¿Sí? Entonces yo compro una plántula, por ejemplo, venden plántulas, ¿no? O la voy a pasar de un vivero que yo me compré una planta de un vivero, una aromática, por ejemplo, y la voy a pasar a una matera. Entonces, esa tierra que hay en esa matera, como no va a ser igual, la proporción de lo que yo voy a sembrar, entonces tengo que haber preparado esto previamente. Cosa de que cuando yo deje expuesta la raíz, yo llego y la dejo expuesta, esa raíz sufre un daño. Entre más joven la planta, mejor, pero la raíz va a sufrir un daño y por ende se va a estresar. Entonces, si ya la raíz yo llego y la entierro, y ya le coloqué su tierrita común y corriente y todo, pues esos nutrientes que van a haber ahí van a estar más disponibles y la planta se va a recuperar muchísimo más rápido. Sí, es más que todo que en la agricultura también se hace eso. Se prepara la tierra con unos 15 o 20 días de anterioridad y se procede a la siembra. ¿Listo? También aplica para nuestro caso en la agricultura urbana. Listo. Si nos pasamos al tema de zonas duras, como les comentaba, pues hacer el tema del trasplante. Nosotros podemos sembrar en bolsas, podemos sembrar en canecas, podemos sembrar en un sinfín de contenedores. Preferiblemente, pues que si ustedes tienen materas o macetas, como también se les dice, especiales pues para jardinería o para sembrar incluso una aromática o lo que sea, pues preferiblemente esas materas. Pues ya algunos dicen que por el sentido de la estética, que pues se ve mejor una matera bien bonita, esas que venden en los viveros, que una bolsa ahí pues negra o una botella pues de gaseosa o algo así. Pues en la medida de lo posible lo que está destinado para tal fin, es decir, una matera, pues destinarla para eso, ¿no? Ahí venden un poco ¿no? de recipientes, ya los vamos a ver, pero venden una cantidad de recipientes especiales para eso, cosas muy novedosas y todo esto, ¿sí? Y algunos diseños que también
muchos huerteros han desarrollado, desde tubos de PVC, algo que me parece muy ingenioso, hasta contenedores como bolsas de esas que vemos acá. Se les dice como cojines, ¿no? Estas bolsas las consigue uno en las tiendas de donde venden plásticos. Son bolsas negras de un calibre bien grueso, bastante grueso, sí, pues para resistir todo el tema pues de la huerta, del crecimiento y la raíz y todo esto, para que no se desgaste tan fácil. O si no, estas bolsas también así se les llama cojines cuando están sobre el suelo, o cuando se cuelgan se les llaman bolsas tubulares, también les dicen chorizos, sí, tienen muchos nombres. Pero estas bolsas están diseñadas especialmente para eso. Son de un calibre alto para que pueda resistir pues el tiempo, ¿no? Con el tiempo que no se vaya a romper. Lo mismo acá. Se pueden conseguir como bolsas para vivero. Yo las recomiendo mucho porque pues son muy prácticas, son bastante prácticas para el tema de siembra, ¿no? Aquí se siembra, parece que hay como botellas, ¿no? Pero pues hay unas cosas que llaman bolsas para viveros. Sí, y se pueden conseguir, vuelvo y les digo, en tiendas de agroinsumos o en tiendas donde vendan plásticos o bolsas. Uno pregunta, necesito, no sé, eso lo venden por kilo y por libra, ¿no? Necesito un kilo de bolsas para semilleros, se llaman así. Necesito un kilo de bolsas para semilleros y le venden a uno ese kilo. No le venden la cantidad de número de bolsas, sino lo pesan por kilo. A veces en un kilo, dependiendo del tamaño de la bolsa, pueden venir de 50, incluso hasta 100 bolsas. Hay de diferentes tamaños de bolsa. Entonces la bolsa ya viene lista. Como les digo, viene un calibre grueso, ya viene perforada para que cuando uno la riegue, pues el agua pues tenga donde salir. Entonces, ese tipo de contenedores yo son los que más recomiendo para el tema de el reuso o el reciclaje de materiales inorgánicos. Lo que yo más recomiendo son las bolsas de leche para poder sembrar ahí. ¿Sí? ¿Por qué? La bolsa de leche tiene un calibre bastante grueso. ¿Sí? Una ventaja es que por dentro viene como de un color oscuro. Esas bolsas donde vende leche deslactosada vienen de un color oscuro por dentro y por fuera blanco. Tiene muchas ventajas esto. Así se siembra, por ejemplo, algunos cultivos de tomate orgánico o algunos cultivos de fresa. Se siembran en este tipo de plásticos, un plástico que por un lado por dentro tenga color oscuro o negro y por fuera tenga blanco. El blanco en la parte exterior, como en las bolsas de leche, ¿sí? Ese blanco cumple un papel importante. A veces refleja luz, la luz que cae directo del sol, refleja la luz para que la planta asimile mejor pues como la luz. Otra ventaja es que esas bolsas caen los insectos, caen de pronto las arañas, cae una araña, cae un piojo, un pulgón, y la bolsa está caliente y se deshidrata más o se encandelilla el insecto. Entonces ahí se pierde y muere el insecto por inanición. Entonces sirve para control también de plagas. Entonces tienen muchas funcionalidades esas bolsas, me parece que son pues muy prácticas las de leche. Es lo que yo recomendaría, ¿sí? Para el tema de reutilización de producto, de reciclaje y contenedores. Es para eso, ¿sí? Y hay personas que diseñan camas, esto es lo que se le llama una cama, después simplemente se hace en madera, ¿sí? Detrás de una cama de madera, ahí están los cuatro, se levanta la cama pues para que sea fácil el trabajo, que no nos toque agacharnos o esas posturas a veces puede uno pasar horas en una huerta acurrucado o agachado. Entonces eso es malo pues para el tema ergonómico, ¿no? Que se puede uno pues como fregar la columna y todo eso. Entonces se diseña la cama, se levanta a metro y medio, ¿sí? 70 centímetros a metro y medio se puede levantar y con madera, con tablones, ¿no? Se diseña. Dice que se le coloca aquí un plástico para aprovechar mejor los nutrientes, ¿sí? Pero aquí tenemos que sembrar especies que tengan poca raíz, ¿sí? La profundidad de esta cama, lo recomendable, si se pudiera, a 40 centímetros de profundidad. Si ya es menos, digamos menos de 40 centímetros, pues sembrar especies que tengan muy poca raíz, tal vez como las hortalizas, ¿no? Tal vez como una lechuga, una selga, pero pues no podríamos sembrar una zanahoria o una papa pues en una cama de estas, ¿sí? Pues porque el área de profundidad, la profundidad de siembra, el área efectiva de la profundidad de siembra de esa especie
pues va a ser mucho más de 20 centímetros. Entonces, pues una zanahoria no nos va a crecer bien. Puede que nos dé zanahorias, pero no nos va a crecer bien. Una papa no nos va a dar bien, pero una lechuga sí nos va a dar bien. Un cebollín, listo, algunas aromáticas las podríamos sembrar ahí. Preferiría yo, más bien, lo que recomiendo en estos casos es que sí, se puede forrar. Se puede aquí forrar con plástico ese que les digo, un plástico de buen calibre, plástico grueso que aguante bastante. Calibre 5 podríamos decir, calibre 6 vienen ese tipo de plásticos, y hacer algunos huecos, hacer algunos orificios para que el agua fluya, para que en el fondo, en la base, no se estanque esa agua ahí y la raíz llegue a esa agua ahí estancada y no pueda respirar y se pudra. De pronto que la punta de la raíz se pudra porque pues no tiene cómo respirar. Puede llegar a pasar eso. Entonces el agua debe fluir, caería abajo de esta cama, y en la cama yo he visto, y pues lo más recomendable es hacer una canal, una especie de canal, una canaleta, para que esa agua se recolecte nuevamente, caiga a una caneca aquí pequeñita y se recircule y se vuelva a aplicar aquí y se está recirculando el agua. Esa sería la mejor práctica. Demanda mucho más trabajo, obviamente que eso nos va a demandar mucho más trabajo, pero pues si vamos a hacer algo bien, pues hagámoslo todo, ¿no? Es decir, yo diría que lo hagamos todo. Entonces, construir la cama, levantarla más o menos a unos 70 o 1 metro de altura, por debajo, instalarle una canaleta amarrada de pronto con alambre y tensada, y en la parte ya más de abajo colocar un platón para recolectar el agua. Eso sería lo mejor que se podría hacer, y esa agua obviamente la volvemos a utilizar y se la volvemos a aplicar aquí a nuestra huerta o a nuestra cama levantada. Estos contenedores tubulares, yo si quieren también más adelantico, les envío un video del Jardín Botánico de cómo hacer estos contenedores. Algunos de pronto si ya les he enviado algunos insumos, ahí yo envío unas bolsas tubulares gruesas. Lo ideal es que lleve un tubo PVC por dentro, al final se tapona y ese tubo pues ahí yo voy a aplicar agua, ¿no? Voy a aplicar agua, es por donde voy a alimentar el agua, la mini huerta, que es este tubo. Le voy a aplicar ahí agua, a ese tubo le hago varios orificios y así estoy continuamente pues agregando agua dentro de la bolsa. Y esa sería como la finalidad. Son estas mismas bolsas que vemos aquí o cojines, simplemente que las cuelgan. Entonces al colgarlas pues se aprovecha más, ¿no? Porque aquí digamos que nos caben solo tres especies sembradas, mientras que en una bolsa la podemos aprovechar muchísimo mejor y nos pueden caer hasta 6 o incluso hasta 10 especies. Sembramos aquí en espiral, podemos sembrar en espiral o en varias direcciones, o se puede aprovechar muchísimo mejor el espacio. Por eso es por eso es que se cuelga. Pero también es válido sembrarla sobre el piso y dejarla ahí como un cojín, que le llaman cojín. ¿Listo? Entonces son miles de métodos que existen. Estos muros verdes, esto es un material que lo venden también en varias tiendas donde venden plásticos. Eso ya se está vendiendo. Es un poco caro, he preguntado, y más o menos me han llegado hasta cobrar hasta 16.000 pesos el metro. Y de pronto algunos lo conseguirán más barato. También lo he conseguido hasta en 9.000, 9.500 es lo mínimo que me han cobrado el metro de esto. Esto viene con un material bastante grueso. eh, Creo que es a base de una polisombra muy densa, ¿sí? Y es grueso y muy resistente. Y eso creo que viene hasta también con alambres incrustados por dentro, con varilla y todo para que se le dé buena resistencia. Vienen muy bien cocidos, pues de pronto por eso también son como caros, porque la hechura de esto pues demanda mucho y están muy bien diseñadas. Es un muy buen sistema, ¿sí? En cada bolsillo pues ahí se deposita la tierra necesaria. Y bien adicional, claro que ese sí no lo venden, ¿no? Ese toca comprarlo por aparte. Unas manguera de riego que va distribuida en forma de S. Se distribuye en forma de S, y a esas mangueras, pues a cada punto donde hay una matera se le coloca un hueco, ¿no? Hay un hueco que se le denomina pues gotero, ¿no? Entonces no es solamente, pues si en el mejor de los casos, si se tiene recursos para mejorar estos muros verdes, pues a esas mangueras se les instala un gotero. Venden los goteros, y los goteros no son como caros. Esos goteros están más o menos entre 200 y 300 pesos. Aquí caben 3 6 9 15 de 12 15 15
15 contenedores para 15 plantas. Entonces habría que hacerle 15 huecos y 15 goteros. Y simplemente esa manguera se conecta a una llave, se abre la llave y empieza a surtir, hacerle los riegos. Se puede abrir 2 veces por día, se puede abrir la llave. Incluso ya hay personas que hacen sistemas como más avanzados y simplemente conectan eso a una bomba eléctrica, ¿sí? Que manda un impulso y que abre la llave. Entonces yo conecto eso a la manguera, abro la llave por completo, pero ahí coloco entre esos, coloco una bombita de riego que se llama así, una bomba de riego, y con un temporizador, se llama así, un temporizador, él llega y manda un impulso eléctrico y abre la llave, abre la bomba para que pase el agua, y vuelve y manda otro impulso, un impulso eléctrico para que se cierre. Entonces ya es un sistema mucho más avanzado. Programamos nuestro temporizador por lo menos durante un mes o 2 meses y nos ahorramos, digamos, como el trabajo de estar abriendo y cerrando la llave. ¿Sí? Este tema de aprovechamiento de agua, hay muchas tecnologías hoy en día para eso, para que la podamos aprovechar muchísimo mejor. Pero pasando otra vez al tema de los contenedores, mire que pues podemos utilizar un sinfín de cosas, ¿no? Diseños, personas que hay diseñadores que hacen unas materas espectaculares, unos contenedores muy bonitos, ¿sí? Podemos utilizar estos frascos, ¿no? Estos frascos de jugo, de yogur, bueno, de lo que sea. Sí, pueden utilizar todo tipo de recipientes. Bienvenidos sean todos esos tipos de recipientes que podamos utilizar, ¿vale? Y ya miramos. Como estos, mire, pues muy organizado, muy bonito, muy bien diseñado, estas mini camas. Incluso si ustedes van a Home Center, Home Sentry, a Easy, ahí ya venden unos kits para huertas, son un poquitico caros, pero tiene todo, son muy completos, pues son caros, pero están muy bien diseñados, se ven espectaculares. Bueno, para el tema de la apariencia se ven muy, muy bonitos, son caritos, pero ya se están vendiendo en estos almacenes, ¿no? Se venden como mini huertas, dicen mini huerta. Entonces compra uno todo el kit, que es la matera, incluso hasta le venden las semillas. Algunas veces venden la tierra o venden solo el contenedor, pero ya se está vendiendo esto en varias tiendas, como Easy, como incluso las he visto en algunos Éxito. Las he visto en Easy, las he visto en Home Center, Home Sentry, en Mac, en Al Costo y otras tiendas grandes también se pueden conseguir. Listo. Y miren acá, pues aquí tenemos una pared. No creo que esa pared tendrá casi los 2 metros cuadrados. Y pues ahí se pueden sembrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 especies al menos. Y abajo una matera, otro contenedor. Tal vez sea en un apartamento, tal vez sea en un antejardín o en un balcón. Entonces mire que en una huerta se pueden en espacios muy pequeños también. Y hay miles de técnicas también. Hay otra cosa que se les denomina los famosos microgreens, que también se le llama así microgerminados. Hay muchas personas que están hoy en día haciendo eso y es simplemente unos contenedores como unos PETs donde vienen los postres. Cuando uno compra un postre, ahí vienen como unos PETs, unos contenedores especiales. Se aplica 1 centímetro de tierra, se le agregan unos huecos por debajo y se llena todo eso de semilla, de la que sea, de cilantro, de legumbres, de lo que sea. Se coloca una capa entera de semilla. Se le aplica agua y se obtienen los famosos microgreens. Venga a ver si tengo por aquí una foto y ya más adelante yo se las comparto. Y es algo que está muy de moda y sirve como huerta. Sirve también como huerta. Y eso es de gourmet. Eso lo compran mucho en los restaurantes finos, los chefs compran bastante esto. Entonces, bueno, esperen, y aquí se los muestro. Discúlpenme que voy a dejar de compartir, pero sí quiero que ustedes vean esto. ¿Listo? Quiero que ustedes lo vean. Discúlpenme aquí, todo allá. Quería mostrarles la foto. Algunos de pronto ya lo conocen, los famosos microgrids. ¿Listo? Es esto. No sé si ahí lo alcancen a ver bien. ¿Listo? Entonces, es sembrar bastantes, se puede con lenteja, que la lenteja germina muy fácil, con arvejas, con cilantro. Y esto se corta, se le pasa aquí unas tijeras, y esto se corta y se consume.
Se consume así, así tal cual como está. Ya se puede consumir para ensaladas, para hamburguesas, para arroces así especiales. Se utiliza bastante. Y lo que sobra de aquí para abajo o se vuelve y se siembra o se recicla o se vuelve a compostar. Y se denominan microgreens. Y en un espacio de 20 metros cuadrados se puede hacer muchísimo. Yo tengo pues algunos aprendices que llevan este negocio y que le venden a tiendas a restaurantes finos por allá en una cadena de restaurantes en Usaquén y lo pagan muy bien. Eso lo venden por gramos, no sé, a veces venden 100, 200 gramos, están costando más o menos unos 4.000, 5.000 pesos y se puede sacar bastante. Eso se llaman modelos de negocios verdes hoy en día que está muy de moda. O si no, lo mismo se hace con esto, se llama Gatavis y se vende el Gatavis, que es para alimentar a los gatos. Sí, es igual a esto, sino que sembras un pasto sobre una bandeja especial, un pasto para ganado, pasto cualquiera para que alimentan al ganado, pero a los gatos les gusta. Entonces, esos se llaman pastos de corte. Uno le deja eso al gato ahí, el gato viene, se come todo eso y vuelve y crece ese pasto. Entonces uno se lo quita durante un tiempo, vuelve y crece el pasto y vuelve y se lo coloca. Es otro negocio también que existe y se les denomina gatavis, así. Y eso vale sus pesos. Listo. Entonces aquí, bueno, ya pasamos a otro tema que es la selección de especies. Dice el Jardín Botánico en el marco de la agricultura urbana y para cumplir la misión institucional dice que promueve el uso de 120 especies como básicas, ¿no? Andinas de nuestro clima. Pues aquí habla pues de clima frío. Que las que recomienda, las que se recomienda por parte del Jardín Botánico. Vuelvo y les digo, yo les voy a pasar estas especies, esta presentación en el Drive que yo les voy a pasar también a futuro. Ahí hay un documento del Jardín Botánico sobre las especies. Tal vez hay creo que más de 120 especies que son recomendadas para siembra. Pero bienvenida sea cualquier especie que ustedes tengan, alguna especie exótica también bienvenida sea. ¿Listo? Aquí se habla más que todo de especies comestibles de autoconsumo. ¿Listo? Tenemos desde especies hortalizas como aromáticas. Entonces tenemos, bueno, el ajo, caléndula, sidrón, y aquí pues aparecen las miles de propiedades que tienen estas especies para nuestra salud y que también se la llevan bien con otras especies. El tema de la caléndula, eh, esas son plantas muy completas, muy de todo, milagrosas, bueno, de todo. Sirve como cicatrizante, la caléndula también sirve para hacer extracto de caléndula y fumigarlo a la huerta, fumigarlo para control de insectos, ¿sí? Y tiene un sinfín de cosas. El sidrón también, pues medicinal, los cubios, ¿listo? Bueno, aquí nos devolvemos al diseño de las huertas, pero pues para mirar algunos ejemplos. Aquí la señora levanta una cama, aquí el señor siembra en una canastilla. Aquí faltan esos dibujitos de esas fotos donde se utilizan sistemas de tubería en PVC y se le abren huecos y se siembra ahí dentro de esos tubos. También falta pues como esos sistemas muy complejos, pero muy prácticos, ¿no? Sí, aquí me faltó esta diapositiva de hablarles del tema de los contenedores, ¿no? Y aquí otras, bueno, especies también, vea, tenemos pues el jardín también recomienda frutales, entonces tenemos aquí a la fresa, la mora, sí, sí lo que he visto es muy poca mora sembrada en las huertas. La mora tiene muchas, muchas propiedades eh, y es de gran importancia. La mora, la ventaja es que todo el tiempo se está dando. Todo el tiempo la planta nos está dando mora, todo el tiempo, no es por ciclos. No es que sean 2 ciclos al año, no, sino que siempre está sacando. El arándano también, la fresa, lo que les digo en general, los berries, ¿sí? Pero también, por ejemplo, tener sembrado especies, yo diría que si tienen un terreno, un patio, un antejardín, ¿sí? Rodearlo de especies frutales que sirvan a su vez como barrera rompeviento o como cerca viva. Sí, entonces especies, por ejemplo, como la curuba, la granadilla, la gulupa, sí, esas especies se pueden amarrar alrededor de la huerta, hacer la cerca viva. Tenemos cerca viva, estamos sacando de ahí fruta y pues aportamos ahí para nuestra huerta. Podríamos hacer eso, ¿sí?
Bueno, rábano, ruda, la ruda siempre debería estar en todas las huertas porque pues desde que no florezca, desde que de la ruda no tenga flor, nos sirve para control de insectos porque podemos hacer extracto de ruda y aplicarlo en la huerta. Sirve como repelente para muchos insectos. Ya cuando sale la flor, nos podría servir como atrayente, una planta atrayente, que después vamos a hablar de la alelopatía, pero sirve como una planta atrayente. Y ya cuando yo vaya a hacer el control de algunos insectos, fumigo es simplemente la ruda y hago control de insectos. Bueno, zanahoria. Y tenemos otras especies como espinaca, maíz, siempre también en una huerta, siempre deberíamos tener todo el tiempo sembrado legumbres. ¿Listo? Arveja, haba, frijol. Siempre deberíamos tener eso porque las legumbres, la ventaja que ofrecen, aparte de que nosotros estamos comiendo proteína para nuestro cuerpo, también aportan bastante nitrógeno a los suelos, a la tierra donde esté sembrada. ¿Sí? Entonces, que si es en una zona dura, pues ese nitrógeno que también expulsa el sistema radicular, lo aprovechan otras plantas. Lo pueden aprovechar otras plantas. Entonces, para efectos alelopáticos, siempre es recomendable tener legumbres también sembradas. Y aparte de eso, lo que cuando nosotros ya cosechemos nuestra arveja o nuestro frijol, esa soca, esos residuos que quedan ahí de esa planta, es de mucho valor, es bastante valor porque esas plantas nosotros la pasamos a la zona de compostaje y va a aportar nitrógeno casi que directamente disponible para la planta, mucho nitrógeno. Entonces es muy recomendable siempre tener legumbres. Yo siempre apoyo el tema de las legumbres para una huerta, ¿listo? Y especies exóticas, mire, por ejemplo, aquí tenemos la quinoa, ¿no? La quinoa, que son alimentos, pues, de aquí, de esta zona andina, ancestrales por allá, pues, en el Perú, y que, pues, aquí no estamos acostumbrados a comer eso, pero tienen mucho aportes nutricionales. Bueno, aquí dice que tiene mucha proteína y aminoácidos y todo esto. Entonces sí sería bueno, pues, ahí tener nuestra quinoa, las especies que se le parecen, ¿no? La quinoa, la chía, sí, el amaranto, todas esas especies, tenerlas ahí sembradas sería, pues, también de gran ayuda para nuestra huerta. Ciclo de cultivo, bueno, entiéndase como ciclo de cultivo el tiempo en que pasa entre el momento en que germina la semilla, ¿sí? Hasta el momento en que se recolecta lo que necesitemos de esa planta, hoja, raíz, tallo o fruto. ¿Listo? Entonces, el ciclo puede estar comprendido entre mínimo por ahí unos 4 meses, para el caso de la mayoría de las hortalizas, a 6 meses. Y para el caso de los frutales, pues ya podemos estar hablando de años, ¿no? Entonces, un frutal muy bien tratado, muy bien manejado técnicamente, un frutal nos puede estar dando del tercer año en adelante, ¿sí? Pero técnicamente hablando, o sea, técnicamente hablando, si un frutal, si uno lo maneja y nos va a dar la primera cosecha desde los 3 años en adelante, eso quiere decir que nos va a dar demasiada fruta. Y la cantidad que tiene que ser, que después vamos a hablar también del tema de los frutales, es un mundo muy aparte y que una huerta debería tener. Pero hablo de frutales de tipo arbóreo, ¿no? Pero, por ejemplo, ya una mora nos puede estar dando al año, 8 meses, año y medio. Una fresa ya menos puede estar dando a los 6 meses, un arándano, pues el arándano lo recomendable es la tercera cosecha, de la tercera floración, que nos empieza a dar, bueno, pero un arándano nos puede estar dando de año y medio, año, 12, 14 meses a año y medio. Ya nos puede estar dando buen arándano. ¿Listo? Planificación de la siembra. Entonces debemos organizar nuestras actividades en función de qué, cuándo y cuánto vamos a sembrar. Entonces, ustedes deben tener muy bien definida el área, cuánta área se va a sembrar, ¿sí? Dice, así obtendremos una producción continua durante todo el año en cantidad y calidad de especies deseadas. ¿Listo? Entonces, para esto, perdón, para esto, pues ya lo que aquí tenemos que nosotros hacer es, ¿qué especies vamos a sembrar? Ya más o menos les dije cuáles deberíamos tener. ¿Listo? ¿Cómo las vamos a sembrar? Si las vamos a sembrar en una zona dura, en una zona blanda. Ya les dije, pues al menos que tenemos que hacer una preparación previa de esa tierra o de ese terreno donde vamos a sembrar. ¿Listo? Y después ya vamos a ir pasando al tema como tal de lo que es la siembra.
porque ahí vamos a necesitar enraizantes, qué tipos de enraizantes naturales hay, incluso hasta debe tener como cierta ciencia abrir el hueco, pisar muy bien, que no haya un espacio entre, cuando yo hago un trasplante de alguna planta, que no haya que no queden espacios entre la raíz y la tierra donde yo la deposité, porque se puede pudrir, que haga buen contacto la tierra con la raíz, que si son semillas, eso es un mundo aparte también, porque no es fácil hacer prender, muchas veces no es fácil hacer prender una semilla. Las semillas sufren de dormancia y de latencia. Una semilla está latente en todo momento cuando la vemos así por encima, pero ya cuando pasa mucho tiempo la semilla se puede quedar dormida y no nos va a germinar. Entonces hay miles de técnicas que uno puede diseñar para tratar de despertar el embrión que está dentro de la semilla, ¿sí? Para que no se nos duerman. Entonces, eso es un proceso, se llama germinación y vamos a verlo tal vez, yo creo que en la tercera sesión, de cómo hacer para que nuestras plantas, en la medida de lo posible, nos puedan germinar todas. Sí, que si vamos a sembrar, bueno, las cubetas de huevo, que tampoco las recomiendo. Ahorita estoy viendo unas contenedores de huevos, de cubetas de huevos que son plásticos. Eso sí, sí lo recomiendo, pero pues los de los cáscaras de huevo normales, pues muchas veces pues no lo recomiendo por muchas cosas. Ya después hablamos de eso. Pero que si nosotros vamos a hacer nuestros semilleros, eh, tratemos de hacerlo germinar la mayor cantidad posible de semilla que se pueda. ¿Listo? Delimitación, es delimitar y evitar el acceso de animales a la huerta, pues ahí nuestro principal problema son los gatos. Muchos de los huerteros aquí en Bogotá tienen problemas son con los gatos, a veces algunos perros o a veces los pájaros también. No les vamos a decir plagas, sino que son problemas que tenemos en la huerta, ¿sí? Un pájaro, pues no le vamos a decir plaga. Y bueno, los insectos, ¿no? El acceso a animales, pues hablamos ya como tal de plagas de insectos. Dice aquí, es necesario delimitar y evitar el acceso a animales con el fin de mantener las condiciones inocuas del cultivo. Aquí el tema de inocuidad. Inocuidad, ¿no? Inocuidad es un alimento, para nuestro caso es un alimento que no represente un peligro para nosotros al momento de consumirlo, ¿no? Eso es inocuo, ¿sí? Y que no represente un peligro significa muchas cosas. El hecho de que nosotros sembremos una lechuga orgánica y que no le hayamos aplicado ningún químico no significa que pueda ser inocua o deje de ser inocua. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pueden haber bacterias, gérmenes que se depositan en las hojas y si no las lavamos simplemente las consumimos y esas bacterias o gérmenes, no sé, una salmonela, puede ir a nuestro tracto, a nuestro sistema digestivo y enfermarnos. Entonces ahí ya hablamos de que esa lechuga es orgánica, pero no es inocua. ¿Listo? Entonces para que no confundamos eso, entonces ya miramos lo del tema de cosecha y post cosecha, eso lo vamos a ver en el último módulo, ese tema de post cosecha, de cómo tratar los alimentos, que si es agroecológico, que si la lechuga se produjo en las mejores condiciones, que no le aplique nada de químico, igual hay que hacer un manejo en el tema de post cosecha. ¿Listo? Entonces, aquí me hacen una pregunta, para qué era la cal? Listo, entonces mire, la cal aporta calcio a la planta. La planta necesita calcio. El calcio sirve para que la planta se mantenga erguida, para que el tallo se mantenga erguido y tenga soporte. ¿Listo? Uno. Dos, para que las hojas no se caigan. ¿Listo? Tres también, bueno, para que las hojas, los frutos y las flores no se nos vayan a caer. ¿Listo? Síntomas de deficiencia de calcio, que también se los voy a estar diciendo a través de las sesiones. Síntomas es cuando nosotros encontramos los bordes de las hojas quemados o las puntas de las hojas están quemadas, es porque le hace falta calcio a la planta. ¿Listo? Que cómo lo podemos suplir con los nutrientes que les digo. Ya les pongo acá. Cal dolomita, ahí les envié, o cal agrícola. Hay otros tipos de cal industrial, cal viva, bueno, que esas formas de calcio las plantas no se lo consumen
directamente y las podríamos intoxicar o quemar. Pero sí nos sirven esos tipos de cales, esa cal viva, ese calfos, esa cal que encontramos en las ferreterías, podemos utilizarlo como desinfectante para la huerta o, por ejemplo, para controlar babosa, que después vamos a mirar cómo controlar babosa, pero esa cal viva la podemos utilizar para cuando entremos, ya técnicamente hablando de este tema de las buenas prácticas agrícolas, que también aplica para las huertas, las buenas prácticas agrícolas, es utilizar un platoncito, un platón o media caneca, depositar ahí cal viva y todo el que entre a la huerta que se desinfecte los pies con esa cal viva. En caso de que nosotros queramos ya ser como un poco más estrictos para el tema fitosanitario. Fito que hace referencia pues a hoja y sanitario pues la sanidad de nuestras plantas. De una forma, bueno, ya ahí les voy pues como botando algunos tips de buenas prácticas agrícolas, que uno es entrar solamente por un lado de la huerta, ¿sí? Por un lado. Dos, que pues tener un desinfectante cuando entremos, entonces pisar esa cal viva para desinfectarnos los pies. ¿Por qué? Porque podemos venir simplemente con bacterias, con hongos, con virus, perdón, con hongos y con bacterias que se pueden, que con esporas en nuestra suela de los zapatos que se pueden pasar a las plantas. Entonces vamos a ver algo como de la forma en cómo se diseminan las enfermedades en las plantas, para que lo tengamos muy presente. Vamos a mirar cómo de fácil es. A veces uno inconscientemente entra a una huerta, toca una hoja que está enferma y ya cuando yo la toco con la yema de mis manos, inconscientemente voy y toco otra planta y estoy transmitiendo una enfermedad. Nosotros mismos podemos ser vectores de transmisión de enfermedades de una planta a otra. Entonces vamos también a mirar ese tema. ¿Listo? Ah, bueno, listo, ya Daniel nos había hecho el favor, nos había contestado aquí. Entonces, vuelvo y comparto la asistencia. ¿Preguntas hasta el momento? ¿O preguntas ya para finalizar? ¿Sí quedó todo claro? Bueno, ya vuelvo y les digo, yo estoy grabando la reunión, ¿vale? La estoy grabando y yo creería que más tardecito o en horas de la mañana por la mañana, yo la subo a YouTube y les envío el video, ¿no? El link para que la puedan ver por YouTube y también les envío la presentación. Al ver que en estos momentos hay 35 personas en esta reunión y que si todos llenaron el listado de asistencia, me parece que va a ser necesario crear un grupo temporal, porque créanme que yo tampoco soy partidario de crear tantos grupos por WhatsApp. Nos llenamos de grupos y no sabemos qué hacer. Yo tengo miles de grupos, pero este va a ser momentáneo, ¿sí? Yo sé que sí, lo vamos a utilizar solamente para fines pertinentes, que no vamos a colocar ya. Sabemos que el tema de mensajes que de cadenas y todo este cuento no lo vamos a utilizar para estos fines, ¿listo? Y ahí les voy a estar compartiendo bastante información. De pronto les envío unos links adicionales de algunas charlas adicionales que van a ver sobre agricultura, promoción de algunos cursos del SENA y todo lo demás. ¿Listo? Para que ustedes pues participen. Les agradezco muchísimo, muchas gracias a todos, a todas aquellas 35 personas que en estos momentos están conectadas. Espero que les haya gustado. Los invito para nuestra siguiente sesión de hoy en 8. También en el horario de las 7 yo les estaré compartiendo el link. Como les digo, voy a crear el grupo, solo lo vamos a dejar para estos fines. Y muchas gracias. Ojalá pues hayan aprendido bastante. ¿Listo? Y para lo que necesiten, con todo el gusto, conmigo. Hugo Aldemar de Castro. Es mi nombre, Hugo de Castro. ¿Listo? Entonces ya también les voy a enviar mi contacto y ya los voy a incluir al grupo. Yo creo que entre hoy y mañana estoy creando el grupo. ¿Listo? Para que por favor se unan. Entonces, muchísimas gracias a todos también que me están escribiendo y mil bendiciones para todos. Los dejo también descansar porque sé que han llegado a sus trabajos y están bastante exhaustos. Entonces, hasta aquí dejamos ya la reunión de hoy. Mil bendiciones y muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Que estés muy bien. Bueno, con todo el gusto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.